Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas y de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre las apariciones, esos encuentros que muchas personas han tenido con seres de luz, seres de otros mundos o formaciones emanadas de ellas mismas. Fíjense bien, a pesar de su amplio estudio desde finales del siglo XIX, la ciencia conoce muy poco acerca de la naturaleza de las apariciones. Y es que la mayoría de las apariciones se asocian con ruidos, con olores extraños, con frío extremo e incluso con desplazamiento de objetos. Pero hay otros fenómenos también que incluyen imágenes visuales, sensaciones táctiles, voces y un movimiento aparente tipo psicocinético o psicoquinético de objetos. Las imágenes visuales solo se ven en un pequeño porcentaje de los casos reportados. Ahora bien, hubo un estudio de apariciones que fue publicado allá por 1956 por el investigador psíquico estadounidense Hornell Hare y sus colaboradores, y que mostró que no se observaban diferencias significativas entre las apariciones de los vivos y las de los muertos. Algunas apariciones parecen corpóreas, mientras que otras son luminosas, a veces transparentes o mal definidas. En fin, las apariciones se mueven a través de la materia sólida y aparecen y desaparecen abruptamente. Pueden arrojar sombra y reflejarse en espejos. Algunas tienen movimientos torpes y limitados, mientras que otras parecen vivas en cuanto a movimiento y palabra. Y es que invariablemente, siempre por alguna razón, aparecen con vestiduras. Los fantasmas usan ropa a la usanza de su época, ¿verdad? Y los vivos aparecen con la ropa que usan en el momento. Hay más de un 80% de casos de aparecidos que se han estudiado y que se manifiestan por alguna razón. Por ejemplo, para dar a conocer una crisis o la muerte de alguien, o brindar una advertencia, aliviar una pena o proporcionar alguna información necesaria. Algunos casos de aparecidos se dan en lugares donde han ocurrido sucesos fuertemente emocionales, por ejemplo, asesinatos o batallas de algún tipo, mientras que otras parecen no tener un objetivo claro y definido. Las apariciones son de muchos tipos, pero por lo menos podríamos pensar en dividirlas en 7 tipos. Fíjense bien. Apariciones de crisis. Estas son generalmente imágenes visuales que se presentan en visiones de vigilia o sueños en momentos de crisis para comunicar, por ejemplo, casos de muertes. De manera típica, pero no siempre, se aparecen ante individuos que tienen lazos emocionales íntimos con el sujeto. Ya saben que el sujeto es la persona que es fuente de la aparición, ¿verdad? Después tendríamos que hablar de apariciones de muertos. Estas son las manifestaciones de los difuntos, generalmente poco después de su muerte o incluso antes de su muerte también, y lo hacen para reconfortar al doliente, para comunicar información, concluir asuntos pendientes que tengan o anunciar su papel de espíritu guardián. Después, como no, están las apariciones colectivas,
manifestaciones, bien sea de vivos o de muertos, que ocurren simultáneamente ante testigos múltiples. Pues bien, aproximadamente un tercio de todas las apariciones que se dan son colectivas. También están las apariciones recíprocas, que son apariciones de personas vivas en las cuales tanto la gente como el perceptor, es decir, la persona que percibe la aparición, separados por la distancia, pues se experimentan el uno al otro simultáneamente. Hay una posible explicación y es que la gente pues pueda tener un fuerte deseo, un impulso fuerte de ver al perceptor e inconscientemente se proyecta extracorporalmente. Apariciones verídicas son aquellas que pueden ser corroboradas por hechos. Son las de más valor e interés para los parapsicólogos. También hay apariciones en el lecho de muerte, que son imágenes visuales de seres divinos, de personajes religiosos, luminosidades de algún tipo y seres queridos muertos que parecen aparecer y que están identificados por el moribundo en su lecho de muerte, aunque no sea necesariamente así. A veces el moribundo cree ver a alguien de su familia cuando lo que está viendo pues es una imagen de un ser de luz que su mente traduce, ¿verdad? Y de alguna manera asocia con alguien de su familia, pero que no es así. Hay apariciones que sugieren casos de reencarnación, por ejemplo, sucesos anunciadores en los cuales el difunto se aparece en sueños a un miembro de la familia en la cual va a nacer. Pero fíjense bien, porque esto lo hacen todos los seres humanos, todas las esencias que van a habitar un ser humano siempre se aparecen antes para pedir permiso a los padres y convencerles de alguna manera de que les permitan nacer a un mundo material a través de ellos. Eso siempre sucede, lo recuerden o no. Tales sueños ocurren con frecuencia entre los Tlingit y otras tribus nativas del noroeste americano. También en Turquía, Birmania y Tailandia hay historias de estas constantemente. Mucha gente que sí recuerda, ¿verdad?, el momento en que la persona, la esencia que luego será su hijo, se presentan ante ellos para pedir permiso, para pedir autorización, para poder nacer a través de ellos. Se preguntarán ustedes si esto es lo único que hay o hay distintas teorías. Las hay muchas teorías. Se han adelantado muchas, pero ninguna explica satisfactoriamente todos los tipos de apariciones. Gurney y Merce creían, dos investigadores importantes sobre este tema, creían que las apariciones eran alucinaciones mentales. Gurney decía que eran producidas por telepatía de los muertos a los vivos. Pues bien, en casos colectivos, decía Gurney que solo un perceptor recibía la telepatía y que a su vez la transmitía telepáticamente a otros testigos en forma de alucinación y creando una alucinación colectiva. Esta teoría, sin embargo, no explica por qué los testigos en un caso colectivo notan diferentes detalles. Por su parte, Myers, quien creía en la vida después de la muerte, empezó a dudar de la teoría telepática en 1885. En Human Personality and the Survival of Bodily Death, en 1903, propuso que las apariciones tenían un centro fantasmogénico, un sitio de energía que podía ser percibido por la gente más sensitiva a nivel psíquico y concebía una conciencia subliminal como la base desde la cual surge la conciencia y que sobrevive al cuerpo después de la muerte. Este hombre teorizaba acerca de que la conciencia subliminal era receptiva a emisiones extrasensoriales. Existe también una teoría muy elaborada de patrones e ideas que fue propuesta por el investigador inglés Tyrrell, Tyrrell, en su libro Apparitions, Apariciones, de 1943 y reeditado en el 53. Al igual que Gurney,
Tyrrell creía que las apariciones eran alucinaciones de los perceptores basadas en informaciones recibidas de la gente mediante percepciones extrasensoriales, eso que se conoce como PES. Bien, la alucinación se creaba en una obra en dos partes. Primero, había una parte del inconsciente que él llamaba productor, que recibía la información vía PES, percepción extrasensorial. Entonces un carpintero de escena, vamos a llamarle así, producía el drama con los elementos necesarios, como el vestuario y los objetos en visiones, sueños o alucinaciones. Hay otra teoría que propone que las apariciones pues son cuerpos etéricos o astrales de los agentes, o que son una amalgama de patrones de personalidades que en el caso de los fenómenos asociados con fantasmas, eso que los ingleses llaman haunting, están atrapados en el éter psíquico o en el campo parapsicológico. También hay otros que creen que pudieran ser grabaciones o impresiones de vibraciones sobre una suerte de éter psíquico que se transmite a individuos sensibles. Otros piensan que se trata de personas o vehículos a través de los cuales la conciencia del yo pensante asume y toma una personalidad y forma temporalmente visible, quizás de forma no completamente consciente. Además de esto, hay grupos que piensan que son proyecciones del inconsciente humano, la manifestación de una necesidad no reconocida, de una culpa no resuelta o la personificación incluso de un deseo. En otros casos se habla de proyecciones de la voluntad y de la concentración o de verdaderos espíritus de personas fallecidas. Tampoco faltan los que opinan que se trata de fenómenos localizados con sus propias características físicas, dirigidas siempre por una inteligencia o personalidad dotada de voluntad. El caso es que no se han encontrado evidencias concluyentes que indiquen que las apariciones estén animadas por personalidades. Y así nos encontramos con que la habilidad de tener experiencias alucinatorias puede ser una función de la personalidad. Fíjense bien, en su examen de casos de alucinaciones, el investigador Andrew Mackenzie encontró que casi un tercio de los casos ocurrieron justo antes o después de dormir o cuando el perceptor se despertaba durante la noche. ¿Qué les parece? Hay otras experiencias que tuvieron lugar cuando el testigo estaba en un estado de gran relajación, ¿verdad? Haciendo un trabajo de rutina en la casa o concentrado en alguna actividad tal como la lectura de un libro. Y es que cuando la conexión con el mundo exterior está cerrada, el subconsciente puede liberar impresiones que algunas veces adoptan la forma de una aparición. El pensamiento crea formas pensamiento. De eso les seguiré hablando ahora. No se me muevan, que enseguida regreso y volvemos a encontrarnos. Hasta ahora.